La Iglesia Monte Sión te da la bienvenida. Hola, bendiciones a todos mis hermanos. Espero se estén conectando a esta transmisión en vivo. Miguel y yo estamos muy contentos de poder compartir con ustedes algunos cantos. Esperamos que se vayan conectando poco a poco. Amén. Como les decía, estamos muy agradecidos con el Señor porque pues, nos hicieron la invitación de transmitir unos cantos, y estos cantos que vamos a entonar son 3. Estos cantos han sido de bendición para nuestras vidas. Queremos que se conecten, que les enviemos saludos, bendiciones a cada uno de ustedes. Sabemos que por medidas de seguridad, pues ahorita no podemos estar en la iglesia, no podemos vernos cara a cara, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos. Estamos en casa aislados, pero sabemos que Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34, dice: bendecid a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Sabemos que pues esta situación es difícil, hermanos, pero como dice la palabra de Dios, bendecir a Jehová en todo tiempo. Lo adoramos, lo exaltamos en los momentos de felicidad, en los momentos de alegría, pero también la palabra dice en todo tiempo. Esto implica en los tiempos de aflicción, de dolor, de tristeza. En el versículo 4 del mismo capítulo dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, nosotros no debemos de vivir en temor. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Rey, de un Dios todopoderoso, y Él quita todo temor y pone paz en nuestros corazones y en nuestras vidas. Reciban un saludo de parte mío a cada uno de ustedes que nos están viendo. Le doy el lugar a mi esposo para que les dé unas palabras. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un gran privilegio poder compartir estos momentos con ustedes, los que están viéndonos en casita con su familia. Les hacemos la invitación para que más hermanos se puedan conectar y poder exaltar su santo nombre. Amén. En esta ocasión, pues como ya dijo mi esposa, vamos a entonar unos cantos de adoración. Esperamos que enaltecer al Señor, porque ese es nuestro placer más grande. Nunca olvidarlo, porque sabemos que todo esto lo hacemos por el Señor, no para nosotros. Sabemos que el Señor siempre ha estado con nosotros y Él nos cuida y nos guarda, a pesar de que no estemos juntos en la iglesia. Sabemos que estamos juntos, unidos con un mismo sentir. Amén, que es exaltar el nombre de nuestro Señor. Les damos la bienvenida y que este momento sea un momento de bendición para ti, que toque tu corazón. Amén, gloria a Dios.
Ora por tu petición, porque Dios te escucha. Él es un Dios verdadero. Está contigo y está con nosotros. Amén. Glorifícale su nombre. Amén. Quiero conocerte cada día más allí, entrar en tu presencia y adorar.
alabanzas sean de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta siguiente alabanza que vamos a cantar, en lo particular es una alabanza que a mí me gusta mucho. Es una alabanza que en mis momentos de oración me gusta mucho escucharla. Se llama Que se abre el cielo. Esta canción la canta Cristina Clairo y Marcos Brunet. Cada vez que la escucho le digo: Señor, establece aquí tu reino, establece tu reino sobre mi vida, sobre la vida de mi esposo, sobre la vida de mis padres, de mi hermano. Y hoy le digo al Señor que establezca su reino también en sus casas de ustedes, hermanos. A veces, como les decía al principio, los momentos que estamos viviendo son momentos pues difíciles. A veces llegan a nuestro pensamiento, qué va a pasar el día de mañana, qué va a pasar ahora que pase todo esto de la pandemia. Se dice que la economía está sufriendo un fuerte golpe y nos cuestionamos: Señor, ¿qué es lo que nos espera para mañana? Pero el Señor nos dice, o me decía con este canto, que para sus hijos las puertas de los cielos están abiertas, que no debemos de temer, sino que para nosotros hay bendición, hermano. Amén. Así que acompáñanos y entona esta canción. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrázanos, muévete otra vez. Tu Espíritu avívanos, le ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Tu Espíritu avívanos, le Espíritu
Realmente son 3 cantos muy especiales para nuestras vidas, para la vida de Miguel y para mi vida. Como les decía, a mí me gusta mucho entonar este canto en mis momentos de oración y le digo, Señor, pues trae tu reino aquí a mi casa. Y así, hermano, yo te invito a que tú también le digas al Señor que el reino, su reino, se ha establecido en tu hogar, en tu casa. Quisiera aportar, esta palabra habla de los cielos abiertos, amén. ¿Y qué es lo que significa un cielo abierto, hermano? Representa la gracia de Dios sobre nuestras vidas, amén. Recordemos que la palabra gracia significa un regalo, el regalo que Jesús, que Dios nos da. Cuando nosotros hacemos un regalo a alguien es porque le amamos, porque le estimamos, y a través de nuestro regalo queremos recordarle que recuerde que sentimos un afecto especial por esa persona. Y así Jesús, así Dios con nosotros, amén. Mientras el mundo está afligido a causa de pues las malas noticias que se escuchan, nosotros vemos a Cristo Jesús a favor de nosotros, hermano. Tenlo siempre presente. Los regalos que Dios nos da pues es una vida llena de bendiciones, amén. Dios nos da abundancia, no escasez. Dios nos da sanidad, no enfermedad. Recuerda, Dios nos dio su preciosa salvación, amén, para que no fuéramos condenados a la muerte eterna. Nos da alegría, no tristeza, hermanos, y nos da la paz, a lo mejor paz que el mundo necesita, pero Jesús es el que pone todo esto en nuestras vidas y nos dice que no nos preocupemos por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Y como leíamos o como veíamos al principio en el Salmo 34, bendecir a Jehová en todo tiempo. Así, hermano, te invitamos a que sigas adelante, a que te esfuerces y bendigas el nombre del Señor en todo tiempo. Aunque te sientas triste, aunque te sientas agobiado, si estás feliz y alegre, con más razón hay que alabar el nombre del Señor. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. También agradecer su participación, porque sabemos que tú estás en esta pantalla adorando y alabando al Señor. Queremos mandar saludos a todos aquellos que nos han visto, al Pastor Jesús, al Pastor Juan, a mi hermana Ana, a toda su familia, a todos los hermanos que están en la iglesia, que están en Mixpa, en Charco, en Veracruz. Les mandamos un fuerte abrazo. A mi familia, a mi mamá, a mi papá, espero que estén viendo, a mis suegros y a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por permitirnos poder entrar a su hogar para poder ministrarles este tiempo de alabanza que es muy importante para nosotros. Estamos muy agradecidos, nos puede ser yo, por tener esta oportunidad de servirle al Señor. Y tú también en tu casa ahora, por tu petición, por lo que más necesitas, porque el Señor está ahí, siempre está con nosotros y nos escucha en todo momento. Amén. Bueno, hermanos, pues así nos despedimos. Esperamos poder hacer otro video pronto y poderlo compartir juntamente con ustedes. Y pues les mando muchos saludos. A lo mejor sé que no podemos vernos, pero a través de este medio que muchos estamos usando, pues es de bendición. Saludos al Pastor Jesús, a Sammy, que también se unieron a estas transmisiones de adoración y alabanza. Les enviamos un caluroso saludo, un abrazo a mis padres, al pastor de la iglesia local, hermano Juan Contreras. Y pues saludos, hermanos. Nos despedimos, les mandamos un abrazo. Dios les bendiga. Estén bien, saludos. Sigamos orando y adelante, hermanos. Mañana, amén. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes. Amén. Quisiéramos empezar o queremos empezar esta escuela dominical. Amén. Les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras allá donde usted se encuentra. Vamos a la palabra del Señor allá en el libro de Oseas, capítulo 3, verso del 1 al 5. Amén. Vamos a dar unos momentos para que, como se llama usted, usted lo encuentre allá en sus sagradas escrituras. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Oseas capítulo 3, versículos del 1 al 5, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a dar unos momentos para que usted lo encuentre en su Biblia. Amén. También quiero decirles que en el portal de la página de la asociación pusimos 5 preguntas que nos gustaría que usted las contestara, amén, y que en la medida que puedan las haga llegar, o también en este caso ahorita vamos a comentar un poco acerca de ellas. Si usted sabe la respuesta, le pedimos que participe, amén. Sí, entonces vamos a leer la palabra del Señor allá en el libro de Oseas capítulo 3, verso del 1 al 5. Vamos a tomar primero la lectura de nuestra Biblia Reina Valera y después vamos al texto original, amén, para que veamos un poquito acerca de la variación en relación a la traducción, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice la Escritura, Oseas capítulo 3, verso del 1 al 5, dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Ok? Lo que dice nuestra Biblia Reina Valera. Vamos a ver lo que dice una traducción prácticamente del texto original. Dice, Oseas capítulo 3, verso 1 al 5, dice: Me dijo el Señor, ve otra vez, ama a una mujer amada por su marido, y aún así adúltera, tal como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque siguen a dioses ajenos y aman las tortas de uvas pasas. Me la compré por 15 ciclos de plata y 1 homer y 1 ledec de cebada. Y le dije, muchos días me aguardarás, no fornicarás ni estarás con hombre alguno, ni yo estaré contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin caudillo, sin sacrificio y sin pilar, sin efod y sin terafim. Después volverán los hijos de Israel a buscar al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su misericordia al fin de los días. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a hacer una palabra de oración. Amén. Y comenzamos. Amén. Vamos antes de empezar, quisiera también pedirles que oremos, amén, por un médico, amén, del hospital donde estuve hace medio año. El doctor se llama Porras. El doctor pues se contaminó de la pandemia del coronavirus, amén. Él está en centro médico, prácticamente en estado de gravedad. Entonces vamos a hacer una oración por él, amén. Vamos a hacer una oración por aprovechando la gente que está en los hospitales, amén, la gente que está trabajando, amén, que sea el Señor el que los guarde. Vamos a pedir al Señor misericordia por este varón, amén. Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hemos leído tu palabra, Señor, y creemos que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Creemos que tu palabra, Señor, tiene poder, tiene autoridad en sí misma, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que respaldes la palabra, Señor. Pedimos, Señor, en esta mañana por el doctor Porras, Señor, que, Señor, se encuentra, Padre Celestial, hospitalizado, Señor. Tu palabra dice que tú tienes poder, Señor. Tu palabra dice que no se ha cortado el brazo del Señor para salvar, para sanar, para libertar. Bendito sea tu nombre, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, que tú, Señor Padre bendito y bueno, lo sanes, Señor, que tú lo restaures, Padre. Atamos, Señor, todo espíritu de enfermedad, Señor,
la atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Creemos que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios, o que tú eres el Dios de misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor. Mira la familia, Señor, de este médico, Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos, que ellos puedan conocerte, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Mira, Padre Celestial, también por todos los médicos, por todas las enfermeras, por todo el personal, Señor, que están trabajando, Señor, en los hospitales, Señor Padre Celestial, que, Dios mío, están expuestos, Señor, a este virus, Señor. Padre amado, te pedimos que los guardes, que los protejas, que los cubras con tu sangre preciosa, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor, que tú quites, Señor, todo temor, Señor, en sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, también te pedimos por la iglesia, Padre. Señor, te pedimos que tú la guardes, que tú la protejas, que tú la cubras con tu sangre preciosa, Señor, y que, Dios mío, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor. Tu palabra dice, Señor, Padre bendito y bueno, Señor, que nuestra protección, tú eres nuestra protección, tú eres nuestro socorro, Señor, y en ti esperamos, Padre. Oh Señor, te pedimos que no nos dejes caer en tentación y nos libre de todo mal, Señor. En esta mañana, Padre, hemos leído tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, Padre. Te damos gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a empezar nuestra escuela dominical. Amén. De esta mañana. Amén. Las preguntas que hemos planteado, bendito sea el nombre del Señor, son las siguientes, a manera de repaso para que usted las considere. Ya las apuntamos en el portal de la página. Amén. La primera de ellas dice: ¿qué significa el nombre de Oseas? Ok, es la primera pregunta que estamos planteando. Si usted la sabe y quiere participar, amén, durante la clase, pues le pedimos que allá en su, allá donde usted está, amén, que nos conteste, y aquí nosotros recibimos su respuesta, amén. Entonces la primera pregunta es: ¿qué significa el nombre de Oseas? La segunda pregunta es: ¿cuál era la condición económica, política y social, religiosa y moral durante el ministerio del profeta Oseas? La tercera, mencione usted de cuántas etapas se constituía un matrimonio del pueblo de Israel. Amén. La cuarta, mencione usted el significado de los siguientes nombres: Jezreel, Ruama y Ami. ¿Y qué significado tenían esos nombres para la nación de Israel? La quinta pregunta: hasta donde hemos estudiado, diga usted cuál cree usted que sea el tema central del libro de Oseas. Amén. ¿Cuál es el tema central del libro de Oseas? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos a terminar la primera parte, amén, en este caso del estudio de Oseas. Y entonces el tema que vamos a desarrollar en esta mañana es la restauración de la familia de Oseas. Amén. Vamos a ver acerca de Oseas capítulo 3, versículo del 1 al 5, amén. A manera de introducción, quiero decirle que hay un hermoso himno que, usted puede consultar allá en las redes sociales. El himno se titula Sublime Gracia, amén, Sublime Gracia se llama el himno. Y este himno es muy conocido por muchos de nosotros, y es un himno que también mucha gente en conversa conoce, y este himno tiene como tema resaltar el amor de Dios hacia la humanidad, amén. Y entonces, siguiendo el tema de este canto, de este himno, entonces estamos viendo, hermanos, el amor de Dios prácticamente para con Israel, amén, el amor de Dios para con Israel. Bendito sea el nombre de el Señor. Dice el propósito de esta lección, dice: el amor eterno de Dios, dice, es el vínculo perfecto que logró la redención final de todo el género humano, amén. Dice, voy a repetir: el amor eterno de Dios es el vínculo perfecto que logró la redención final de todo el género humano.
Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el libro de Oseas nosotros hablamos prácticamente acerca del amor, el amor de Dios. Decíamos la vez pasada, lo comparamos el libro de Oseas con lo que viene siendo el versículo de Juan 3:16, amén, acerca del amor de Dios. Ok, vamos entonces, en esta hora veremos 3 aspectos del amor de Dios para el pueblo de Israel, 3 aspectos del amor de Dios para el pueblo de Israel, y que finalmente, hermanos, quiero decirle que son aplicables prácticamente para nosotros, amén. Bendito sea el nombre del Señor. El primer punto, entonces, el amor de Jehová para su pueblo es incondicional. Amén. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra es que el amor de Dios ha sido incondicional. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En algunas ocasiones hablamos acerca de los pactos de Dios, hablamos acerca de que hay pactos incondicionales y hay pactos condicionales. Los pactos incondicionales, el hombre no tiene que hacer nada para agradar a Dios. Los pactos condicionales son aquellos en los cuales el hombre tiene que hacer algo para en un momento determinado poder agradar a Dios. Pero en el caso prácticamente del amor de Dios, el amor de Dios es Esperamos y este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. El primer punto dice: el amor de Jehová para su pueblo es incondicional. Vamos a la palabra del Señor allá en las Sagradas Escrituras, allá en Oseas capítulo 3, verso 1, encontramos lo primero. Amén. Dice la palabra del Señor: me dijo otra vez Jehová, ve, dice, ama a una mujer amada de su compañero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí en este versículo nosotros encontramos una segunda comisión, podemos llamarle una segunda comisión de Dios para el profeta Oseas. Amén. La primera comisión nosotros la encontramos allá en Oseas capítulo 1 en el verso 2, dice la palabra del Señor: en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová, Oseas, ve. Amén. Y vemos aquí lo importante de esto es que es una orden, es un mandamiento de Dios para el profeta Oseas. Amén. Como profeta, Oseas tenía que obedecer el mandamiento de Dios. Amén. Tenía que obedecer el mandamiento de Dios. Entonces tenía que ir, estaba siendo enviado por el Señor. Si recordamos, en la palabra del Señor nos habla acerca del profeta Jonás. Dice en la palabra del Señor que Dios le habló a Jonás repetidas veces. Amén. Y la palabra del Señor dice que cuando Dios habla una o más veces, la palabra de Dios es segura. Amén. Es un mandamiento. Entonces Dios le comisiona al profeta y le dice que tiene que ir. Amén. Dice la palabra, dice la Escritura, dice ve. Pero el siguiente mandamiento o el contenido del mensaje de Dios para Oseas, dice en la palabra, dice ama. Amén. Dice ama, dice la Escritura, a una mujer amada de su compañero. Amén. Aquí el que está realizando o el que va a realizar la acción de amar prácticamente es Oseas. Amén. No la esposa, no la mujer. Ahora, quiero decir una cosa bien importante. Aquí más adelantito vamos a ver, pero hay diferentes interpretaciones en relación a este punto. Algunos estudiosos en la palabra dicen que era Gomer, la esposa que nuevamente fue a comprar Oseas. Otros dicen que era otra mujer. Pero ¿cuál es en este caso la opinión personal que tenemos? La opinión personal en este caso mía es que era Gomer. Aquí en este caso podemos ver que Gomer se había apartado prácticamente de Oseas. Amén. Entonces la acción de amar en este caso la lleva a cabo Oseas. ¿Esto qué nos quiere decir en el sentido espiritual? Esto nos dice en el sentido espiritual que quien realiza la acción de amar en este caso es Dios. Amén. Él dice en la palabra de Dios, Él nos amó primero. Amén. El amor de Dios es un amor, entonces un amor incondicional,
antes de que nosotros pusiéramos, antes de que nosotros quisiéramos amarle, Él, dice la palabra del Señor, nos amó. Y por eso es que Dios le dice a Oseas, le dice, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Cuáles eran la condición moral y espiritual de la esposa de Oseas? En este caso, en este versículo, la palabra dice que era una adúltera. Amén. El adulterio es el pecado que se realiza con dos personas prácticamente que tienen cónyuges. Ok, entonces dice, para este versículo, dice la palabra que Oseas que Gomer había caído en el pecado de adulterio. Amén. Si comparamos esta porción con la porción del capítulo 1, en el verso 2, dice la palabra del Señor, dice que era una mujer fornicaria. Amén. Habla de estos dos pecados. Primeramente, en el 1:2 habla acerca del pecado de fornicación. En el 3, prácticamente en el 3:1 habla acerca del pecado de adulterio. Dice la palabra del Señor, el significado de la conducta familiar del profeta Oseas. Dice la palabra, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. La palabra del Señor nos dice que Dios estaba comparando el pecado de Gomer con lo que viene siendo el pecado del pueblo de Israel. Recuerden que estamos hablando prácticamente acerca de las 10 tribus del norte. Amén. Eso no se nos debe de quitar de la mente, de la cabeza, porque entonces decíamos que Oseas fue enviado a las 10 tribus del norte. Decíamos que las 10 tribus del norte se habían apartado prácticamente de los mandamientos del Señor. Habían cometido fornicación espiritual, habían cometido adulterio espiritual con Dios y se habían apartado prácticamente del Señor. Esa era la condición espiritual en un momento determinado del pueblo de Israel. Por eso dice la palabra, adúltera como Dios ama a los hijos de Israel. Aquí encontramos un punto bien importante. Dios en un momento determinado, Dios nos ama prácticamente. Dios ama a la humanidad, sí. Dios ama a la humanidad. Dios ama a aquel creyente, a aquel cristiano que se aleja de Dios. En un momento determinado, si Dios lo ama, y dice la palabra de Dios que Dios lo va a llamar con cuerdas de amor. Amén. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Dijimos que Dios puso un cerco de protección ante la obstinación prácticamente de Israel por pecar. Dios tuvo que poner un cerco de protección para que Israel no se fuera prácticamente se destruyera tras el pecado. Así Dios en un momento determinado, Dios entonces en este caso Dios ama al pecado. Una cosa importante que podemos encontrar en un momento determinado como punto de aplicación. Esto que está sucediendo hoy acerca de la pandemia. Quiero decirle que estamos prácticamente entrando al periodo a lo que viene siendo los principios de dolores. Amén. Estamos entrando a principios de dolores. Estas plagas, estas situaciones que están sucediendo, es una forma de Dios llamar a la humanidad a buscar a Dios. Amén. Es una forma mediante la cual Dios está llamando a los creyentes tibios, a los creyentes que se apartaron, a los creyentes que se separaron del camino de Dios. Amén. De otra forma. Pero ahora, comparando esto que está sucediendo con lo que sucederá en el periodo de la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación dice la palabra de Dios que dice que entonces sí serán juicios de Dios para las naciones. ¿Por qué? Porque en ese tiempo prácticamente la gente no va a querer regresar a Dios. Al contrario, la Escritura dice que la gente va a querer, más bien dicho, va a blasfemar contra Dios. Amén. Entonces por eso es importante diferenciar en un momento determinado el trato de Dios para que la humanidad regrese, el trato del creyente que se ha apartado para que regrese, como en el caso de Israel, a lo que viene siendo ya el juicio de Dios para el quebrantamiento, como sucederá en el periodo de la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo deje de actuar, deje de trabajar. Amén. Y entonces dice la Escritura que la gente, en vez de buscar a Dios,
prácticamente dice la escritura que hablarán más, blasfemarán su nombre. Amén. Ok, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor también, dice la escritura, dice otro punto importante, dice cuál era la conducta del pueblo de Israel para con Dios. Dice los cuales miran, dice la palabra, ¿sí? Dice la palabra, dice los cuales miran a dioses ajenos. Amén. Dice la palabra, dice como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a los dioses ajenos y aman tortas de pasas. Amén. Israel buscaba, Israel iba en pos de dioses ajenos, Israel le gustaba lo que practicaban, lo que hacían las demás naciones, pero prácticamente no les gustaba en un momento determinado lo que en este caso, sí, podemos darnos cuenta, sí, Dios les daba. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice, el punto número 2, dice el precio que Dios pagó por su pueblo Israel es un precio muy alto. Amén. Dice la palabra, dice, me la compré. Fíjese la expresión que utiliza el texto original. El texto prácticamente, la versión que tenemos, dice la palabra, también dice, la Reina Valera dice, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata. Dice el texto hebreo, dice, me la compré por 15 ciclos de plata. Ahora, una cosa importante que nosotros podemos ver aquí, como por ejemplo, cuando Oseas dice, me la compré por 15 ciclos de plata, significa que Gomer, en este caso, estaba en esclavitud. Amén. Gomer era esclava en un momento determinado. Aquí tenemos la figura, prácticamente tenemos la figura de Oseas. El nombre de Oseas significa Jehová es salvación. Amén. Entonces, este Oseas es un tipo del Mesías, es un tipo de Cristo. Entonces, Oseas va al mercado de esclavos y compra a Gomer en este caso. ¿Amén? Entonces, Oseas representa a Cristo, Gomer representa al creyente que está cautivo en el pecado, que está esclavizado por el enemigo en este caso. Amén. Entonces, ahí tenemos un hermoso cuadro del creyente. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí cuando vino aquí a esa tierra? ¿Qué es lo que hizo Él? ¿Qué es lo que hizo para, en este caso, darnos la salvación, darnos la vida eterna? Dice en la palabra de Dios que Él tuvo que venir, Él tuvo que ir al mercado de esclavos, y allá en el mercado de esclavos nos encontrábamos nosotros, así como estaba Gomer, y dice en la bendita palabra del Señor que, dice la Escritura, que el Señor nos compró. Amén. Él pagó un precio por cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo pagó un precio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el precio en este caso que Él pagó? Su muerte en la cruz del Calvario. Viene a mi mente cuando Judas, amén, cuando Judas vendió al Señor Jesucristo. Dice en la palabra del Señor que lo vendió por 30 monedas de plata. Amén. ¿Sí? Ese fue el precio prácticamente que fue pagado por el Señor Jesucristo. Y también el profeta Zacarías lo dice en la parábola, en la enseñanza acerca del pastor. Amén. Dice la palabra del Señor que proféticamente Zacarías hablando, dice que por 30 monedas de plata el Señor Jesucristo iba a ser comprado o vendido. Amén. Así en este caso dice en la palabra del Señor que Oseas dice que compró a Gomer, dice la palabra, por 15 ciclos de plata. Amén. ¿Sí? Aquí pudiéramos decir el término exacto o correcto, la redimió. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con nosotros? Nos redimió, nos compró. Amén. Nos compró para Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ok, vamos a continuar. Una cosa que podemos encontrar aparte de esto, ¿sí?, es que Gomer había faltado al pacto matrimonial y había pecado nuevamente. Era una mujer que era Gomer que había faltado al pacto de matrimonio y había pecado nuevamente. Y entonces vemos que Oseas fue a redimirla. Amén. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor
dice la escritura, dice la palabra, dice, y él dijo, tú serás mía durante muchos días. Si recuerdan, aquí nosotros hablábamos en la clase anterior, hablábamos acerca de lo que viene siendo el pacto matrimonial. Aquí es donde aplica esta enseñanza que nosotros vimos. Dice la palabra del Señor, le dijo, tú serás mía durante muchos días. Si ustedes se acuerdan, prácticamente decíamos que en el desposorio la novia tenía que ser consagrada en este caso al joven o al marido. Amén. Es lo mismo que está diciendo Oseas, prácticamente le está diciendo a Gomer, ¿sí? Es lo mismo que está diciéndole Dios a Israel. Dice, tú serás mía durante muchos días. Una cosa bien importante que finalmente Dios está hablando acerca del trato que va a tener con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel tendría que ser apartado, separado. Dios se iba a apartar. Así como el muchacho se tenía que apartar de la novia, así como la novia se tenía que apartar en este caso del novio, entonces así Israel iba a ser apartada prácticamente de Dios y Dios se iba a apartar. ¿Sí? Lo que viene siendo la kedushá, la santidad, apartarse para santificarse. Dios iba a utilizar el cautiverio de Israel en Asiria. ¿Para qué? Para que pudiera quitarle toda la idolatría, todo lo que el mundo, toda la mundanalidad que el pueblo de Israel tenía. Decíamos la vez pasada, así como Israel tuvo que pasar 43 años en el desierto para ser purificada, para ser llamada digna, ser la esposa o la novia del Señor, así también ahora Israel tenía que ser purificada. Y la forma de purificarla, Dios tenía que mandarla a las naciones. Amén. Tenía que irse a las naciones por causa prácticamente de su pecado. Dice la palabra, tú serás mía durante muchos días. Dice, tú serás mía durante muchos días. Le estaba diciendo, tú no debes de pecar. Recuerde que cuando ya estaba la boda, ya estaba el desposorio, tanto el novio como la novia no podían pecar. ¿Por qué? Porque automáticamente podían ser apedreados. ¿Ok? Acuérdense del pasaje de José y María en el Nuevo Testamento. Amén. Por eso es que dice la palabra, le dice, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, no cometerás pecado de fornicación. Tenía que consagrarse a Dios, tenía que purificarse a Dios. En otras palabras, tenía que practicar la kedushá, practicar la santidad a Dios. Dios iba a quitar el nombre de los dioses paganos. Dios iba a quitar el nombre de los dioses de las naciones de los labios de los israelitas. Dice la palabra, ni tomarás otro varón. Dice, lo mismo haré yo contigo. ¿Ok? Entonces era la separación que Israel como esposa y Dios como en un momento determinado como esposo tenían que hacer este tiempo de consagración. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Amén. Dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Amén. Y esto nos habla prácticamente de que después de que, en este caso, lo dijimos cuando empezamos, cuando Jeroboam prácticamente segundo, dice la palabra del Señor que en ese tiempo el pueblo de Israel floreció como nación. Dice la palabra del Señor que posteriormente vinieron los asirios y los primeros que se llevaron a la cautividad eran las 2 tribus y medio de Transjordania. Las 2 tribus y medio, la tribu de, la tribu de Galá, amén, y la otra tribu prácticamente, ahorita no recuerdo su nombre, pero esas 2 tribus y media prácticamente fueron las que se fueron primeramente al cautiverio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de esas tribus vinieron otra vez los asirios y se llevaron también, ahora sí, a las 10 tribus prácticamente, y se las llevaron al cautiverio. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Amén.
Desde ese tiempo, desde que Israel se fue al cautiverio, automáticamente ya no hubo otro gobernante sobre tierra de Israel. La palabra del Señor nos dice que el rey de Asiria trajo gente prácticamente de Asiria y de otros lugares para poblar lo que viene siendo la región del norte prácticamente de Israel. Por eso en el tiempo del Señor Jesucristo encontramos a los que vienen siendo los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos prácticamente eran la gente que se había mestizado, la gente que se había juntado prácticamente con algunos que quedaron allá en el territorio del norte, se gentilizaron, se mezclaron y prácticamente la sangre auténtica de las 10 tribus del norte se diluyó, por así decirlo. ¿Amén? Se perdió. ¿Ok? Entonces por eso dice la palabra del Señor. Dice la Escritura, dice porque por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, dice, sin sacrificio. Una de las cosas importantes es que también el sacrificio cesó. Amén. El sacrificio dice la palabra del Señor que el sacrificio en el territorio del norte cesó. Ya no se hacían sacrificios. Recordemos que fue Jeroboam, en tiempo de Roboam, después de Salomón, cuando Israel prácticamente se prostituyó por causa de Jeroboam. Cuando colocaron los 2 becerros, uno en Betel, que significa casa de Dios, y el otro lo colocaron en Dan, que finalmente fue el inicio de la apostasía. El inicio de la apostasía del pueblo de Israel, porque dice la palabra de Dios que Jeroboam dice que hizo una religión conforme a su corazón, conforme a lo que él tenía en la mente. ¿Ok? Por eso esa parte nos habla acerca de que nosotros no podemos hacer las cosas de Dios conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a nosotros concebimos en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Las cosas de Dios se tienen que hacer conforme a las Sagradas Escrituras. Ahí caemos en lo que viene siendo el orden establecido por Dios o el orden divino establecido por Dios. Amén. La adoración, la alabanza, la adoración, el servicio en las cosas de Dios deben de ser como Dios las instituyó en la Biblia, de acuerdo al modelo establecido por Dios. Todo aquello que en un momento determinado ha sido establecido fuera del modelo de Dios no va a ser bendecido prácticamente por el Señor. Tenemos que ajustarnos prácticamente entonces a que nosotros practiquemos el modelo que Dios estableció. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor dice que entonces sería quitado el sacrificio sin estatua, acuérdense de los 2 becerros, sin efod y sin terafines. ¿Qué era el efod? El efod era el manto que utilizaba el sacerdocio. El sacerdote era el representante de Dios para con la humanidad y la humanidad para con Dios. El que pedía e intercedía por el pueblo en este caso. ¿Okay? Ahora los terafines, ¿qué eran los terafines? Los terafines eran los ídolos familiares que la gente tenía. Vemos aquí en esta porción de la palabra, vemos que entonces la adoración de Israel era una adoración hasta cierto punto mezclada. ¿Por qué decimos mezclada? Porque se practicaba de todo, ¿sí? El hecho que hable del efod habla prácticamente de la adoración verdadera, de la adoración sacerdotal, de lo que Dios había instituido, de lo que Dios le dijo a Moisés. Y el hecho de que hable de los terafines nos habla acerca de la adoración prácticamente que los pueblos tenían. Acuérdese que los terafines aparecen ya desde la antigüedad, como por ejemplo, recuerde a Rebeca cuando venía de la casa de Labán, su padre, se vino con Jacob. Dice la Biblia que le robó los dioses o que le robó los terafines. Bueno, eran dioses familiares que la gente adoraba. Otro ejemplo de esto tenemos cuando en este caso dice la palabra de Dios que Dios quiere regresar
Dios le dice a Jacob, le dice, regresa a Betel, regresa y haz un altar a Jehová, quien se te apareció cuando huías de tus hermanos. Y dice la palabra del Señor entonces que Jacob le dijo a toda la gente que estaba con él, le dijo que se santificaran, que sacaran los terafines, y entonces toda la gente que iba con él, dice que sacaron los dioses que ellos tenían, y dice que se los entregaron, dice que los enterró allá debajo de una encina. Entonces eran dioses familiares que la gente adoraba. Entonces también Israel en este caso adoraba en este tiempo del profeta Oseas. Entonces también Israel adoraba ese tipo de dioses familiares. Amén. Hoy por hoy, como por ejemplo la gente, amén, pues adora imágenes. Hoy por hoy, como por ejemplo la gente en un momento determinado tiene imágenes, tiene dioses entre comillas, o ídolos que, ¿cómo se llama?, que agarra y los carga, amén. Entonces vamos a decirlo así, eran ídolos portátiles que se podían cargar en un momento determinado. Entonces esto nos habla acerca de un credo, acerca de una creencia mestizada, acerca de una creencia contaminada, acerca de una creencia en un momento determinado donde se puede adorar todo en un momento dado. Amén, que finalmente podemos decir no es grata delante de la presencia de Dios. Acuérdense el pasaje de Elías cuando dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel no discernía, dice la palabra que dijo el profeta Samuel, dijo, ¿hasta cuándo divagaréis entre dos pensamientos? ¿Okay? Entonces el pueblo de Israel no sabía prácticamente, no había discernimiento en este caso en relación a quién estaban sirviendo. Era el mismo caso que tenía en este caso el pueblo de Israel. Entonces su religión era una religión matizada de tantos cultos, de tanta adoración extraña que automáticamente nos podemos dar cuenta que iba en contra de los mandamientos de Dios, porque Dios allá en Éxodo 20 había dicho que solamente a Dios nuestro Señor tenía el pueblo de Israel que adorar. Amén, bendito sea el nombre de el Señor. Y dice la palabra del Señor, y ya para concluir, dice la palabra de Dios, dice, y después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Después de tanto tiempo, otra vez volvemos al mismo punto que hablábamos. Y aquí vamos a hacer un resumen de lo que nosotros hemos hablado. Si usted recuerda, allá en Oseas capítulo 1, verso 10 al 11, dice la palabra que estamos hablando, este libro de Oseas tiene algunos puntos que son de escatología, que son prácticamente de profecía para cumplirse en los últimos tiempos. Rápidamente quiero revisarlo para que usted recuerde. En Oseas capítulo 1, verso 10 al 11, dice la palabra, dijo Dios, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de la dispersión o de Jezreel será grande. ¿Ok? Y dijimos que este pasaje nos habla prácticamente de lo siguiente, de que aunque Dios iba a abandonar a Israel, Dios iba a permitir que, ellos se multiplicaran. Otra cosa importante que nosotros podemos encontrar, dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos prácticamente Dios traería desde la dispersión en un momento determinado, Dios traería prácticamente al pueblo de Israel. Por eso decimos que el libro de Oseas en este caso es un libro que contiene porciones de profecía para cumplimiento de los últimos tiempos. Del capítulo 2 hablamos y dijimos que Dios, en este caso, Dios iba a traer nuevamente a Israel al desierto. Y en el 2:14 dijimos, pero he aquí que yo la traeré al desierto, dice la palabra. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Habla acerca de un tiempo de enamoramiento nuevamente Dios con Israel, en el cual Dios iba nuevamente a tratar con Israel para convencerla, para traerla al seno de la familia de Dios, con lo que viene siendo
con lazos de amor. Allí en el 2:20 dice la palabra: y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra: y te desposaré conmigo. Está hablando acerca del tiempo futuro cuando Israel, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, prácticamente van a lograr su unificación, y ahí es donde dice la palabra, dice: te desposaré conmigo con fidelidad y conoceréis a Jehová. Aquí hay una pregunta importante que me gustaría preguntarte, o me gustaría que meditaras. ¿Con quién se casará en este caso el Mesías? Amén. ¿Con quién se casará el Mesías? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la boda prácticamente del Mesías con Israel, o en este caso el Mesías se casará con la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es una pregunta que te dejo para que reflexiones, para que medites en la palabra del Señor, y que, que tú puedas hacernos llegar tu respuesta si tú en un momento determinado quisieras participar. Amén. Entonces dice la palabra: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos. Capítulo 2, 21 dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, la dispersión. Y dice la palabra en el verso 23, dice: y la sembraré para mí en la tierra. Está hablando prácticamente acerca del periodo milenial. Dice: y la sembraré para mí en la tierra. Cuando las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur van a ser sembradas en territorio de Israel en el milenio. ¿Ok? Dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama. Y dice: y diré de lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amén. Entonces, en base a este pequeño resumen que hicimos, entonces encontramos en el verso 3:5, dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Otra pregunta para reflexionar: ¿en qué tiempos estamos viviendo? ¿Será que nos estamos acercando a ese tiempo en el cual las 10 tribus del norte están despertando? ¿Sí? Hace mucho tiempo platicaba yo con una persona, un hermano que era experto en hebreo, y él usaba una palabra que decía: el espíritu llama al espíritu. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que finalmente, aunque las 10 tribus del norte fueron asimiladas a las naciones, ¿sí? Aunque las 10 tribus del norte fueron asimiladas a las naciones, se gentilizaron, el plan de Dios, el propósito de Dios para Israel era que ellos predicaran acerca del Dios verdadero. El plan perfecto de Dios para Israel era que ellos fueran portadores del mensaje de un solo Dios a las naciones, así como lo hizo Abraham. Pero ¿cuál fue el problema? El problema que Israel no quiso predicar. Israel no quiso, hablando de las 12 tribus, Israel no quiso llevar el nombre del Señor a las naciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Dios tenía que cumplir su plan a través de las 10 tribus del norte. Dios tuvo que permitir que las 10 tribus del norte se asimilaran a las naciones, se gentilizaran, se confundieran con las naciones, se mestizaran con las naciones, para poder cumplir el plan de que se predicara todo el mensaje de Dios, o en este caso, como nosotros lo hablamos, se predicara el mensaje de salvación a todas las naciones. ¿Ok? Entonces, por eso es importante esto hoy. El Espíritu llama al Espíritu. En los últimos tiempos Dios va a estar llamando, Dios va a estar inquietando, Dios va a estar despertando el espíritu de aquellos prácticamente que son parte de lo que viene siendo las 10 tribus norteñas, ¿ok? ¿Y para qué? Para que en un momento determinado regresen, amén, bendito sea el nombre del Señor, regresen a territorio, amén, de Israel. Dice la palabra: después volverán los hijos de Israel, las 10 tribus del norte. Acuérdate, las 10 tribus del norte. Después volverán los hijos de Israel, dice, y buscarán a Jehová su Dios. ¿Sí?
Buscarán a Jehová su Dios. Hoy por hoy, en este tiempo, hay mucha gente que está buscando al Señor. Hay mucha gente que tiene afinidad por el pueblo de Dios. Hay mucha gente que tiene afinidad por el pueblo de Israel. Amén. Y esa afinidad quiere decir prácticamente que nos llama la atención prácticamente lo que dice, lo que practica, lo que hace el pueblo, claro, en su adoración a Dios, lo que hace el pueblo judío, o sea, las dos tribus en este caso estoy hablando de las dos tribus del sur, amén. Sí, entonces dice la palabra, entonces a lo mejor como por ejemplo, acuérdate de Romanos 12 acerca del olivo silvestre, amén, y del olivo natural. Amén. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, amén, fuimos injertados, amén, en el olivo natural, amén, participamos del olivo natural. Entonces aquí hay un estudio bien importante, amén. Entonces van a ser despertados, ¿para qué? Para retornar al Señor. Dice la palabra del Señor, dice, y buscarán a Jehová su Dios, amén. Buscarán a Jehová su Dios. Y dice David, dice la palabra, y a David su rey. Cuando la palabra del Señor dice y a David su rey, no está hablando acerca del rey David, porque el rey David, dice la palabra del Señor que cuando murió su sepulcro quedó prácticamente allá donde lo sepultaron. Está hablando en el sentido espiritual, está hablando prácticamente acerca del Señor Jesucristo, dice la palabra, y dice y a David su rey. Cuando en este caso Israel en un momento dado va a identificar al Mesías, cuando en este caso el Mesías regrese por segunda ocasión. No estoy hablando acerca del rapto, estoy hablando acerca del rapto de la iglesia. Estoy hablando acerca de la segunda venida, cuando Israel venga, cuando Dios venga, amén, y cuando venga toda la iglesia, amén, bendito sea el nombre del Señor, a libertar en un momento determinado a Israel de todas las naciones que va a estar rodeado en este caso. Ya de esto ya no tarda mucho. Dice la palabra, dice y a David su rey, dice y temerán a Jehová. La versión, lo que viene siendo, dice y acudirán temblorosos, amén, acudirán temblorosos. El temor reverente que nunca lo tuvieron a Dios, ahora serán, dice, acudirán temblorosos a Dios y a su misericordia al final de los días, amén, al final de los tiempos, de los días, cuando en un momento determinado nosotros, dice la palabra del Señor, entremos a lo que viene siendo al periodo de lo que viene siendo el milenio, amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la palabra de Dios es exacta, la palabra de Dios tiene que, bendito sea el nombre del Señor, tiene que cumplirse. Quiero decirte una cosa importante hoy, estamos en los últimos tiempos, estamos en la recta final, amén, bendito sea el nombre del Señor. Esta pandemia que vino no es otra cosa más que el llamado de Dios para que la humanidad regrese a Dios, amén. Es el trato de Dios para que la humanidad se acuerde de Dios y regrese a Dios. Es el trato de Dios o el llamado de Dios para que el creyente que está tibio se caliente. El creyente que anda fuera prácticamente de los caminos de Dios regrese a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Dios está mandando todo esto. No así en el periodo de la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación los juicios van a venir prácticamente sobre la humanidad. Pero la humanidad, repito y reitero, la humanidad no va a querer arrepentirse. Al contrario, van a blasfemar el nombre de nuestro bendito y Salvador Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso entonces es importante entonces que nosotros en un momento determinado, amén, que nosotros busquemos a Dios, amén, que nosotros nos afirmemos en las cosas del Señor, amén, bendito sea el nombre del Señor. Ya para resumir, ¿qué encontramos en estos 3 puntos? El primero, el amor de Jehová para su pueblo es incondicional. En esta ocasión hemos visto cómo el amor de Dios es tan grande para con el pecador que va a buscar a cada persona y lo restaura espiritualmente para que pueda vivir y disfrutar de su presencia. Amén. Quiero decirte una cosa bien importante. Dios nunca planeó la destrucción, nunca planeó nunca Dios creó el infierno, el lago de fuego, no lo hizo para el hombre.
La Biblia dice que Dios lo hizo para Satanás y sus demonios. ¿Ok? El plan de Dios siempre ha sido en ir en busca del hombre. Dice la palabra de Dios que cuando Adán pecó, dice la palabra de Dios que Dios descendió y fue en busca de Adán. Cuando en este caso Abel mató a Caín, dice la palabra de Dios que Dios fue y buscó a Abel para confrontarlo con su pecado. Y todas las veces prácticamente que el hombre ha fallado, Dios ha ido en este caso al encuentro prácticamente del hombre, proveyendo un salvoconducto para que el hombre pueda arrepentirse, para que el hombre pueda ser perdonado y para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Es lo que Dios está queriendo prácticamente en este capítulo. Amén. Entonces Dios quiere que toda la gente regrese en un momento determinado a Él, que todo el creyente que se ha desviado regrese también a Él y que la iglesia de Jesucristo se afirme. Amén. En el punto 2, el amor de Jehová para su pueblo es incondicional. Dice, el amor de Dios es un amor incondicional. Dice, pues Él quiso entregarse a sí mismo en la persona de su Hijo sin esperar nada a cambio. Él amó a Israel y nos ama a nosotros por su gracia. Aquí vemos la gracia de Dios, el amor de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Es un favor inmerecido. Significa que no merecíamos el perdón de Dios. Otra definición de gracia es que Dios hizo lo que a nosotros nos faltaba para que nosotros pudiéramos alcanzar la santidad de Dios. La Biblia dice que Dios es santo. Dios no baja el estándar. Dios nunca va a bajar el estándar de su santidad. ¿Sí? Pero la gracia de Dios es lo que nos hace falta. Dios pone lo que nos hace falta, la santificación en el hombre, para que el hombre pueda alcanzar la presencia de Dios, pueda alcanzar la comunión con Dios. Y así de esa forma el hombre pueda ser perdonado, restaurado y participar de las bendiciones del Señor. Y el tercer punto dice, el mensaje de Dios en la vida de su profeta. El nombre de Oseas, como ya aprendimos, significa Jehová es salvación. La vida del profeta Oseas, vemos la figura de Señor Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para darnos vida eterna y restaurar nuestra comunión con el Padre Celestial. Termino con esto. Dios quiere restaurar, amén. Dios quiere restaurar tu vida espiritual. Dios quiere que tú estés a tono con lo que viene siendo la santidad del Señor. Amén, bendito sea el nombre del Señor. El amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es tan grande que aún hasta en este momento Dios está extendiendo su misericordia. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dios es paciente, decíamos en alguna ocasión, Dios es paciente, Dios no es tolerante. Amén. Dios alarga su paciencia para que aquellos que se han desviado, ellos puedan regresar al Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en Dios hoy. Nosotros que en un momento determinado estamos esforzándonos por seguir al Señor en un momento determinado. Amén. Quiero decirte que nunca permitamos, amén, que nunca se nos olvide cuán grande es el amor de Dios para toda la humanidad. Amén. Y si hoy por hoy nosotros estamos en su presencia y si hoy por hoy nosotros gozamos de esa comunión con Él, es bueno que nosotros la sigamos cuidando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y que nos esforcemos cada día por estar en su presencia. Amén. Que Dios les bendiga. Quisiera yo hacer una oración en esta hora. Amén. Y así terminamos este estudio de escuela dominical. Amén. Y quiere que nos retroalimentemos a través de la página. Amén. Si tienen la respuesta en un momento determinado a las preguntas que hicimos, bueno, les invitamos para que usted en un momento determinado nos responda. Amén. Vamos a orar en esta hora y damos gracias a el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de el Señor. Amén. Si hubiera algún hermano, algún amigo, alguien que nos esté escuchando, bendito sea el nombre del Señor, alguien que más adelante después nos esté escuchando, le invitamos a que se afirme, le invitamos a que Jesucristo. Amén. Quiero decirle que, hermanos, es inminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es firme. Amén. Él viene pronto. Amén. El tiempo se está terminando. Amén. Y
Esperamos y este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.